hablaremos de Claude Debussy. Así que, atención, no vamos a hablar de los aspectos más interesantes, que son los aspectos musicales. Hoy vamos a chusmear un poco, Fue influencia de una cantidad de músicos de jazz. ¿Cómo? Que fue influencia de un montón de músicos de jazz. Y él, además estaba inspirado, trabajó mucho con la música modal. Claro. Muy anterior a él, ¿no? Sí, sí. Eso es lindo, podemos hablar un día de cómo se arman las escalas modales, Sí, los nombres que sí, tienen, sí, sí. y cómo se puede trabajar con eso. Es lindo. Pero hoy hablemos de cualquier otra cosa. Era un músico heterodoxo, eso sí, evidentemente, ¿no? Era el mayor de 5 hermanos. Nació en Saint-Germain, que es un suburbio de París, un 22 de agosto de 1862. El padre se llamaba Manuel, con lo cual no queremos decir absolutamente nada. Y la madre, Victorine. Una de las primeras experiencias de Debussy fue la sangrienta lucha que siguió al lanzamiento de la Comuna en París en 1871, ¿no? El propio papá de Claude, el ya citado Manuel, fue encarcelado por comunero o por comunardo. Sí. Después casi lo fusilan, pero al final lo exoneraron. Más allá de las luchas políticas que se desarrollaban en París, Francia andaba muy mal en aquellos momentos. Habían perdido la guerra contra Prusia en el año 1870, recuérdese la batalla de Sedan, ahí es donde es derrocado definitivamente Napoleón III. Eran años muy difíciles, pero sin embargo, la vida artística de la capital no se interrumpía, como suele ocurrir, ¿no? La vida cultural a veces se desarrolla mientras las circunstancias políticas y sociales son muy, muy difíciles. Y ahí andaban los impresionistas, los postimpresionistas, como Degas, Manet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir, bueno, andaban por ahí mezclándose en los boliches con los famosos escritores de la época, Rimbaud, Verlaine, Proust, que andaba en París buscando tiempo para escribir sus novelas, evidentemente. Estaba el Art Nouveau, las calles, los postes de la luz, las tiendas, ya se pensaba en la remodelación de lo que después sería el actual subterráneo. Bueno, los papás de Debussy estaban en una situación complicada, ¿no? Manuel, el papá, era considerado un revoltoso, no tenía laburo, y entonces se lo empezaron a mandar al pibe, a Claude, a la casa de su tía Clementina, que vivía en Cannes, en el sur de Francia. Ella lo educó, hizo que recibiese algunas lecciones de piano, y eran tantas las aptitudes del chico con la música, que al poco tiempo la tía convenció al viejo de que este chico debía ser educado musicalmente, porque tenía mucho talento. Mandó una carta que dice, mirá, dice, el pibe enseguida vos le chiflás cualquier cosa y la saca. Entonces, el padre pensó que se iba a llenar de guita con el pibe y lo mandó al Conservatorio de París. Debussy tenía 10 años. Y allí en el conservatorio permaneció 12 años. No permaneció 12 años en el conservatorio, porque podría pensarse que era como una especie de encierro. Bueno, sí. ¿Cómo era Claude? Era morocho. Morocho era Gardel. Tenía mucha frente. Ay, mucha frente. Esa gente que era pelado, viene, si fuera al cine, empieza en una toma desde arriba y el ojo no aparece nunca. Ay, pero como Frankenstein. Algo así, como Frankenstein. Qué feo. Era flaco, alto, ojos negros, solía llevar bigote, tenía dedos largos, como todos los pianistas. Uno de sus profesores fue César Franck. Y entre sus compañeros de estudio estaba un amigo de este programa, Eric Satie, que se convirtió en el amigo de Debussy por toda la vida. Ya hemos hablado de Satie, ¿no? En este programa. Uno tiene la tentación de contar infinidad de anécdotas. Por ejemplo, que andaba siempre con un traje gris. Un personaje muy vistoso, ¿no? Extraordinario. El tipo, pero ya hablaremos, porque si no, nos vamos. Usted empieza siempre
con temas que no tienen nada que ver con lo que yo... No, bueno, pero eso era notable, que todo el mundo lo veía con el mismo traje. Claro, pero cuando se murió se metieron en el cuartito que tenía, y tenía como 70 trajes, pero todos eran iguales. Extraordinario. Bueno, lo habían llevado preso a Satie, digo yo, para terminar de una vez, por enviar postales con insultos a un crítico. Un crítico, no sé, que dijo que no le gustaba la música de Satie, el tipo le mandaba postales diciendo... A mí no me gusta usted. Sí, a mí tal cosa, ¿no? Bueno, en el conservatorio Debussy empezó a ser un poco rebelde, lo retaban por los acordes que usaba, acordes corrompidos, decía el profesor, arpegios extravagantes, armonías indescifrables. Mentira, los profesores no pudieron haber dicho eso, pero bueno, no importa. Conviene creer que sí. Mereció muchos premios porque realmente tenía mucho talento pianístico, quiero decir, tocaba fenómenos, ¿no? Pero luego fue desinteresándose de la interpretación en favor de la composición. Y suele suceder que cuando los músicos empiezan a componer, empiezan a tocar peor. Cuando empiezan a hacer arreglos o a dirigir orquestas también. Pero no es porque haya una fatalidad, sino es que la interpretación pianística requiere de horas y horas de adiestramiento diario, y cuando uno empieza a hacer otras actividades no tiene tiempo para eso. Es de las especialidades musicales más ingratas. Cuando un gigantesco pianista deja de adiestrarse durante 15 días, ya no es gigantesco. Así es. Sí, sí. Bueno, por esos días Debussy entró en contacto con la alta sociedad. Se convirtió en el instructor de piano de los hijos de una rica heredera rusa. ¡Oh! ¡Cómo me gustan los hijos de ricas herederas rusas! Se llama Madame von Meck, que entre otros asuntos, no parece muy rusa, pero bien, entre otros asuntos se ocupaba de las obras de Tchaikovsky. Y ella lo llevó a Debussy a los distintos palacios que tenía en Europa. Y bueno, Debussy se le enamoró, imagínate, ¿no? A vos te llevan a un palacio, después a otro y a otro, bueno, tarde o temprano te enamorás. Dicen que la abandonó porque se dio cuenta de que ella lo utilizaba solo para darle celos a Tchaikovsky, lo cual sería bastante difícil, le diré. Ella estaba enamorada de Tchaikovsky, así que utilizaba a Debussy para darle celos, que en todo caso es más de lo que hacen muchas, ¿no? Bueno, desengañado Debussy se volvió a París y se convirtió en un compositor sorprendente para los gustos de la época. Ganó el Gran Premio de Roma en 1884 con la cantata El hijo pródigo, y el premio consistía en 4 años de estudio en Roma. Bueno, mirá qué premio, dirán algunos atorrantes. Sí, sí, estudiantes atorrantes que están en este mismo programa. ¿Por qué no nos dan plata? Son más que un premio, es un castigo. Mirá, ¿qué te sacaste de premio? Mirá, fui a una kermés y me saqué 4 años de estudio. No. Bueno, viajó a Roma, pero apenas llegó se volvió. No le gustó Roma. La describió así, con toda injusticia. Dice: una ciudad de mármol, moscas y aburrimiento. Bueno. Se mudó a una mísera buhardilla del barrio de Montmartre y pronto se rodeó de un extenso grupo de músicos, pintores y poetas. No es que se rodeó, si vivía en aquel tiempo en Montmartre estaba rodeado, sin hacer ningún esfuerzo. No lo llamó. Claro. Parece que era un experto y gracioso orador, que hablaba muy bien Debussy. Cenaba con Proust, alguna vez compartió la mesa con Oscar Wilde. En el año 1889 Debussy se unió a las multitudes que acudían a ver la Exposición Universal, aquella para la cual se construyó la Torre Eiffel. La exposición lo impresionó mucho, sobre todo una orquesta javanesa que traía sus xilófonos, sus marimbas, sus gongs. Y lo impresionó un grupo teatral chino por los tambores y las flautas. Dicen que esa experiencia influyó más en Debussy que todos sus años de conservatorio, me imagino, sí, sí.
Las variaciones atonales, la fuerza individual de cada instrumento, etcétera. Bueno, le gustaban los músicos asiáticos, vamos a decirlo así, y dijo de ellos: su conservatorio es el eterno ritmo del mar, el viento entre las hojas y los miles de sonidos de la naturaleza. Lamento no estar de acuerdo con semejante conservatorio, pero eso lo dijo Debussy, que sabía muchísimo más que yo de todo esto. Bueno, agitada vida amorosa del tipo. Tenía cientos de amantes, atención. Una de ellas, Gabrielle Dupont, se quiso suicidar, pero después se arrepintió y lo corrió a Debussy con un pistolón por la Rue Royale. Parece que el tipo la había abandonado por una modista, Lili Texier, con la que se casó en 1879. Entonces la mina se enojó y lo corrió con el pistolón. El matrimonio con Lili pareció tener una influencia benigna en la vida del tipo. En esa época se lo reconoció como el mayor talento de la música francesa. Ahí fue que compuso el famoso Preludio a la siesta de un fauno, una obra que no seguía tradición alguna, que carecía de toda estructura convencional, según decían los vecinos. Sin embargo, él interrumpía sus trabajos musicales con algunos tragos en el Café Tortoni, pero en el de París, en el Tortoni de París, con algunas muchachas. Y allí conoció una chica hermosa y muy rica, se llamaba Emma Bardac, y se enamoró completamente, la dejó a su esposa sola y sin guita, y se fugó con Emma. Mirá vos. Otra vez, una persecución a mano armada, ya que un día la mina lo encontró con otra mina que no era ni ella ni Emma, sino una tercera. También sacó una pistola y empezó a los tiros la mina. ¿Pero qué? ¿Van todas armadas? Sí, están todas armadas las minas. Yo por eso cada vez que veo voy a empezar a salir con una mina, primero la palpo. Le nacieron algunos hijos ilegítimos que dañaron su reputación, empezó a ser reprobado por sus amigos. Bueno, ¿qué clase de amigos serían estos que le reprobaban una cierta generosidad amorosa? Bueno. Finalmente, en el año 1908 se casó con la rica, con Emma Bardac. Pero ya no era tan rica, porque justo el tío, que era el que tenía la guita, la desheredó, la desheredó. Es mucho mejor, ¿no? Pero aquí está mal escrito. Y justamente lo hizo porque no estaba de acuerdo con el casamiento. Entonces, ¿qué negocio es casarse con una mina por la guita que tiene y el tío la deshereda? Hay que esperar que con uno herede primero y después casarse. Ahí está, fantástico. Entonces Debussy se concentró en hacer alguna guita con la música, ya que el tío los había desheredado. Escribió El Rincón de los Niños, fantasías para piano, preludio, todas esas cosas, no importa. Le gustaba el circo a Debussy. Iba siempre y un día, parece que en medio de la función, un payaso se le acercó y dijo: saludo a nuestro gran artista. Y él respondió: usted también es un gran artista. Nosotros los músicos recibimos patadas también, pero no de nuestros compañeros. Entonces el payaso le propuso cambiar de roles y peló el violín y empezó a tocar una melodía. Y entonces tocó bastante bien el payaso. Debussy se levantó, saltó a la arena y se puso a hacer malabarismos y expresiones grotescas de payaso, pero con tanto oficio que el público lo ovacionó de pie. Y entonces le empezaron a pedir al dueño del circo que lo contrate. Que lo contratara, sí. Me encantó esto, extraordinario. Bueno, por los primeros años del siglo XX había llegado a París el poeta italiano Gabriel D'Annunzio, personaje que luego se uniría a Mussolini, pero no importa, él era el mentor de los poetas futuristas. D'Annunzio y la bailarina rusa Ida Rubinstein le pidieron a Debussy que escribiera la música para el montaje escénico de San Sebastián, la iglesia, ¿no? Y la iglesia los condenó por blasfemos, y a la obra no fue nadie. Fracaso total.
Finalmente aparece un amigo de este programa, el empresario ruso Sergei Diaghilev, el amigo de mucha gente, pero de Nijinsky, ¿no? Introdujo el ballet de Rusia en Francia con una gran estrella que era justamente Václav Nijinsky, y Nijinsky bailó la música de Debussy. A través de él, Claude se hizo amigo de Stravinsky. Parece que un día, en 1913, ambos, Debussy y Stravinsky, tocaron un arreglo para piano a 4 manos, 2 cada uno. Parece que ese arreglo era justamente la consagración de la primavera, aquella controvertida partitura de Stravinsky. Instrucciones de Stravinsky para ejecutar la obra. Lo primero que debo decir es que esta partitura no debe interpretarse. Lo segundo es que debe entenderse esto que dije antes como dicho con soberbia. Ese era Stravinsky. Stravinsky no es Stravinsky. Algunos cantantes de tango cantan el tango cambalache y dice, mezclado con Stravinsky. No es Stravinsky el de cambalache. El de cambalache es Stravinsky, que no era músico ruso, sino estafador. Era un estafador famoso. Pero algunos cantantes de tango mezclado con Stravinsky o algo, un chiste. Imaginá. Se le agrega más caos a Claro, le agrega mucho más caos. Sí. Yo creo que es mucho mejor Stravinsky. Yo creí que era Stravinsky, debo confesar. Bueno, vino la guerra, le llegó la desgracia, Debussy le diagnosticaron cáncer en el estómago, hizo un tratamiento, vivió 4 años más, se murió. Murió en París justo cuando estaba por terminar la guerra. Bueno, este era Debussy, que amaba mucho la pintura también, casi tanto como la música. Y bueno, él creía o explicaba que también él había llevado el color a la música, pero a mí me gusta poco esto de explicar la música con metáforas, ¿no? Así que no me gusta. Y a mí me gustaría dedicarle la charla a él. Sí, que era un tipo fenómeno, ¿eh? Y al amigo, a Arik Satie, a todos los amigos de él, Stravinsky, Nijinsky, que estuvo aquí en Buenos Aires, Nijinsky, ¿eh? Bueno, y también al payaso de aquel circo que tocaba bien el violín y tuvo la generosidad de convidar al músico a hacer alguna payasada, ¿no? Y a la tía Clementina, que fue la que le vio cara de pianista. Todos necesitamos una tía Clementina mejor todavía, que o descubra nuestro talento o la ausencia de él. Porque es muy malo ocupar asientos que mejor estarían destinados a personas talentosas, ¿no? Así que hay que tener una tía Clementina que nos diga, este muchacho va a ser un fino quieto o este muchacho no sirve para nada. Y en general es una tía, no es el hermano, la madre, totalmente. es una tía. A mí me enseñó a escribir mi tía Elma, y siempre han sido mis tías las que consideraban que podía servir para algo. ¿Por qué no me conocían tanto como mi madre? Bueno, muy bien, hemos ido a la discoteca, carecía de toda obra. No hay nada de Debussy, y las que teníamos duraban más que el programa. Así que vamos a escuchar a un gran acordeonista, Hildo Patriarca, que va a tocar algo que tiene que ver con Montmartre, o por lo menos él le puso a esta composición aromas de Montmartre, y puede ser que tenga aromas, ya que el acordeón, el piano de los pobres después de todo, es lo que más se escucha en París y muy especialmente en Montmartre. Adelante, Hildo Patriarca.